Buongiorno amigas y amigos del Círculo. Hoy un programa como siempre lleno de entrevistas fantásticas, pero como siempre empezamos con unos temas de actualidad que esta semana están clarísimos. No podemos no empezar por esa fecha tan fundamental en nuestra agenda desde ahora en adelante, que es el 28 de mayo, el día en el cual el gobierno de España ha reconocido el Estado de Palestina. Lo ha hecho junto a Noruega e Irlanda. Muchos han dicho que es solo un símbolo, que no era el momento, que no era la fecha ideal. Para mí es más que el día ideal. Ha sido la fecha en la cual España, Irlanda y Noruega están en el lado justo de la historia. Y ojalá que su ejemplo cunda en toda Europa. Ojalá que más estados del G7 y de la Unión Europea se sumen a esto que es una responsabilidad de todos los países civilizados. Ya sabéis que el Estado de Palestina está reconocido en toda África, Sudamérica, Asia, y solo Europa y Estados Unidos todavía no lo han hecho. Por lo tanto, bien por el gobierno de España, bien por Pedro Sánchez, bien por todos los demócratas que entienden que lo que está pasando en Gaza es absolutamente inasumible. Ya sabéis también que el ejército de Israel ya está en Rafah, ya ha pasado noches, madrugadas en las cuales sigue asesinando a palestinos. Hemos visto durante la madrugada del lunes tienda de campo incendiada, mujeres, niños, personas quemadas vivas. Y Netanyahu, el dictador que en este momento dicta en lo que son las políticas de Israel, ha dicho que ha sido un fatal error. Como podéis imaginaros, yo tengo muchas dudas sobre el hecho que haya sido un error y de todas maneras me daría igual, porque lo que está pasando en Gaza, donde ya ha habido 36.000 muertos, es inaceptable. Yo creo que la comunidad internacional está tardando a equiparar lo que está pasando en Gaza con lo que pasó en Sudáfrica con el apartheid hace muchísimos años. Yo creo que si no comienza una política de boicot contra Israel, es inasumible que podamos aceptar lo que está pasando. Por otro lado, la respuesta del gobierno de Israel, ya sabéis cuál ha sido. Ha sido por parte del Ministerio de Exterior amenazando, como no puede ser de otra forma, al Estado español, al gobierno español, poniendo el dedo en el ojo de Yolanda Díaz, la vicepresidenta, y de Pedro Sánchez, por supuesto, y además etiquetando en unos infames tweets al jefe de la oposición, como si fuera un influencer más cuando se trata del Ministerio de Exterior de un país que ha invadido, que ha agredido Palestina. Esto va a ser uno de los temas que trataremos con nuestros invitados. Y luego hay un tema que puede ser más frívolo, más divertido, más entretenido, pero es un caso que puede marcar también la política, nada más y nada menos, de las elecciones americanas en noviembre. No, no es Biden, no es Trump, es Taylor Swift. Taylor Swift la tenemos desde anoche aquí en Madrid. Ha hecho ya su primer concierto, que por supuesto ha sido un escándalo de éxito. 70.000 personas han podido aplaudir a su ídola. Esta noche, otro concierto, y lo más brutal es que Taylor Swift no tiene solo ya 1.300 millones de euros de patrimonio, ya no es solo la mujer más rica prácticamente que tenemos en el ámbito de la música a nivel internacional, es también una mujer que puede influir mucho en las decisiones de los americanos en noviembre sobre si la balanza se va a inclinar hacia Trump o hacia Biden. Tanto es el poder de esta mujer que ahora mismo es la artista más cotizada del mundo. Algunos la comparan a Beatles, otros a Madonna. Yo personalmente creo que es un poco exagerado. Madonna es Madonna, por lo menos para mí. Pero bueno, que todos los Swifties, creo, se llaman, pues que sigan idolatrándola, que sigan queriendo a su ídola. La música es maravillosa y ojalá pueda ayudar en noviembre a que la política americana no caiga de nuevo en las manos de otro tirano, de otro hiperlíder, de otro autócrata como es Trump. Empezamos aquí el Círculo, como todas las semanas.
amigos y amigas, os había dicho que hoy es un día muy importante con los invitados y invitadas espectaculares y además hoy anunciamos un estreno que mañana a las 9:01 os quiero ver todos, incluso los que estáis trabajando. No pasa nada, con iPad, iPhone, os ponéis en Netflix y tenéis que ver el primer capítulo de Ni Una Más. Una historia extraordinaria. Solo el trainer ha batido todos los récords de visualizaciones en todas las redes sociales. Las expectativas son increíbles y hoy tenemos la suerte aquí en el Círculo de tener a Nicole Wallace y Miguel Sáez, actriz protagonista y el autor de este proyecto espectacular. Pero Miguel, tú te vas a esperar. Claro, Porque la primera cosa que te quiero preguntar, te vas a esperar un poquito. Sé que estás deseando, pero yo, Nicole, me vas a explicar una cosa. Cuéntame. Dejando un poco de lado, ni nada más. Vale. ¿Cómo se hace conseguir tantos millones de seguidores? Perdón si soy superficial. Me tiene que dar un curso. Pues mira, justo el otro Inmediato. día, un amigo mío una amiga mía me mandó una captura de su novio que le había dicho: ya entiendo por qué tiene Nicole tantos seguidores, hace trampas. Porque al parecer se le había bugueado el Instagram y todos los perfiles de todos los posts era yo. Y yo solo, en Instagram, en el feed, solo le aparecía yo. Eso no lo he hecho yo, os prometo que yo no soy hacker. Pero sí, pues nada, haciendo muchas pelis y proyectos como este que gustan y que menos mal que pues la ven mucha gente. Y además me dice mi marido, que claro, mi marido, antes de venir aquí, yo que me estaba cosiendo un botón, que se me había ido un botón, y me dice, ¿quién entrevista hoy? Y digo, Nicole Wallace. Y dice, espera. Digo, pero es la primera que me sale, digo yo. Pues ya ves. Nicole Wallace y Nicole Kidman, ahí estamos. Pues, ahora sí, Miguel. Ahora sí, Miguel. Vamos a hablar de Ni Una Más. Sí. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo nace este libro? ¿Por qué decides escribir de un tema tan brutal, tan complicado, tan delicado, donde es muy complicado también pensar al éxito, porque casi da pudor, ¿no? Sí. Hablando de un tema donde la sensibilidad, yo creo, es casi lo más importante. Mira, yo nunca pensé que Ni Una Más, la novela, fuera a convertirse en serie de televisión. De hecho, yo soy guionista de televisión profesional, me dedico a esto, así me gano la vida. Pero las novelas siempre las escribo pensando que son temas que no tienen cabida en la televisión y que las escribo más bien para mí. Es como son textos que tienen más que ver con lo literario que con lo que yo creo que es el audiovisual, ¿no? Y esto nació también un poco así. Nació de una historia que yo escribí para mí mismo, hablando sobre mi relación con mi hija, que en ese momento no era la mejor relación del mundo, y nació todo de una necesidad de querer entender a mi hija, por qué era así, qué es lo que había hecho yo mal en esa relación de padre e hija, y así comenzó Ni Una Más. En un momento dado, esa pequeña redacción que yo me hice a mí mismo para explicarme qué me pasaba y qué me pasaba con ella, trascendió y dio el salto a algo más literario. Y al convertirse en algo más literario, yo vi que mi hija tenía todas las virtudes que yo le ponía a mis protagonistas femeninos y que era una heroína realmente. Y cuando lo convertí en algo más literario, en ese momento yo estaba muy alucinado con lo que había pasado en el 8M en Madrid, que llenó todas estas calles que están aquí a nuestro alrededor. Sí. Y pensé que mi hija pertenecía a una generación, mi hija es de la misma edad que Nicole, que pertenecía a una generación cuya bandera iba a ser esa. Y que, por tanto, para explicar bien a ese personaje, yo le tendría que dar esa bandera, le tenía que dar esa lucha, porque creo que la lucha de la generación de mi hija, de la Nicole, todas estas muchachas, en el siglo XXI, es precisamente luchar por un derecho civil, que es la igualdad. Y de ahí nació Ni Una Más. Bueno, de ahí nació, así se construyó Ni Una Más, ¿no? Y tú, Nicole, supongo un día te llaman y te ofrecen este proyecto. Ojalá. ¿Cómo funciona? Cuéntame un poquito cómo llegan a ti, por qué llegan a ti y qué pensaste cuando empezaste a hablar con estos señores. Pues a mí me llegó un casting, me llegó un self-tape. No ponía mucho, ponía proyecto para Netflix llamado Ni Una Más y una de las separatas, o sea, una de las escenas de la serie. Yo mandé el self-tape al tiempo, bastante tiempo, la verdad. Me llamaron, me pidieron otro casting, hice un casting presencial y
de ahí, pues ya después de mucho tiempo de espera, me ofrecieron el papel, me leí los guiones y me enamoré del proyecto y de Alma. Y pensé pues que qué suerte, porque al final como actriz no muchas veces tenemos la opción de elegir los proyectos que hacemos, y a veces nos tocan hacer proyectos con los que no estamos de acuerdo o no nos gusta, o al final te llega un guión y luego cuando ves la película o la serie es algo completamente diferente. Entonces los actores somos como la puntita del iceberg de lo que es un proyecto, y que es al final lo que se ve, pero no tenemos normalmente la decisión. Entonces, cuando te llega un proyecto que sí que tiene el potencial de ser algo que te guste y poder defenderlo, como pues hemos estado defendiéndolo estos meses con pues, tanta felicidad y ilusión, pues es un regalo y muy agradecida, la verdad. ¿Qué podemos encontrar en Alma? Joder, pues de todo. Yo con Alma quise hacer un ejercicio de honestidad y de realidad, porque una chica de 18 años, pasando por un momento que creo que muchas chicas se sienten identificadas, el último año del colegio, en el que hay mucha presión de decidir quién eres y de identidad y de... sí, muchos conflictos, y a mí me parecía importante que no cayera en un cliché, que Alma tuviese muchas capas, que Alma tuviese relaciones distintas con cada personaje que tenía, y que fuese una chica de 18 años de verdad, que no se limitara a ser lo que ponía en el papel de que puede ser pues chica rebelde con mucho carácter, que es lo que es, pero también es una chica pues con inseguridades, con miedos. Con miedos, ¿no? Con muchos miedos que luego se transforman en mucha fuerza, que creo que el miedo y la rabia hacen que es uno de los superpoderes más buenos, sobre todo en una chica de 18 años que tiene tanto impulso. Entonces yo creo que puedes encontrar, creo que pues una amiga, una hija, una chica de 18 años que engloba muchas cosas. ¿Y qué ángel tienes? ¿Qué ángel tengo? Tienes. Gracias. No digo qué ángel tienes tú. Gracias. Tú. Ya entiendo mucho de los 4 y muchos millones que tienes, que serán, después de este proyecto van a ser muchísimo más. Tienes mucho ángel, y además transmites desde aquí, ¿no? Con la sensibilidad que yo os preguntaba antes, ¿no? Por una serie de este tipo, que yo estoy deseando verla, realmente la sensibilidad me parece clave. Y en ese sentido, Miguel, me gustaría saber, siempre que se transforma un proyecto literario en el cual el escritor es lo que es y se me permite, casi vomita todo lo que siente, ¿no? De forma automática en el papel o en el ordenador, si escribe por ordenador. Luego hay un proceso de transformación a la pantalla cuando ya se comienza a grabar una serie, una peli, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? Sé que lo has seguido día a día. Sí, que lo he hecho yo, constantemente, efectivamente, que has estado involucrado al 100% en este proyecto. ¿Cómo ha sido esta transformación del papel o de la letra a la, pues mira, creo que pantalla? Como soy guionista, lo he llevado mejor que otros escritores que pretenden que sus novelas estén reflejadas a la coma dentro de los proyectos audiovisuales. Y cuando uno vende sus derechos audiovisuales de tu novela, debes saber que la novela no va a ser nunca igual que el proyecto de cine o de televisión en el que se convierte. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje audiovisual es diferente que el lenguaje escrito. Y cuando uno puede tirarse 20 páginas de una novela con una reflexión sobre el sexo de los ángeles, pero eso luego hay que transmitirlo a una imagen, ¿no? Y no es tan sencillo. El proceso fue bastante sencillo. Yo creo que la novela es bastante parecida a la serie, o que la serie es bastante parecida a la novela. Quizá tiene una estructura diferente, quizá los hitos de esa novela están colocados de manera diferente dentro de la serie, pero en realidad la novela es casi es muy parecida. Es verdad que hay personajes de la novela que han quedado más diluidos dentro de la adaptación audiovisual, y otros personajes, en cambio, como por ejemplo la madre de Alma, tiene mucho más papel y tiene mucha más presencia dentro de la historia. Y yo creo que sucedió eso porque a mí nunca me gusta hacer las adaptaciones solo, es decir, siempre busco
unos guionistas colaboradores para esto. Y en este caso escogí a Isa Sánchez, que es una excelente guionista, maravillosa, y que me dio durante el tiempo en el que hicimos la adaptación una serie de visión que ya no era mi visión, era su visión, y además era una visión femenina. Y creo que eso ayudó a construir unos personajes que tienen un volumen diferente al que tiene en la novela. Y creo que es una de las razones por las que la madre de Alma es mucho más importante en el audiovisual que en la novela. Son pequeñas diferencias. En el fondo, como escritor, creo que, y es un consejo, uno debe estar contento cuando el espíritu de su novela acaba reflejado en la serie, cuando la esencia acaba reflejada. Es lo máximo que puedes esperar. Y yo en ese sentido estoy no satisfecho, muy satisfecho. ¿Qué miedo tenéis? ¿Miedo? Miedos. No tengo muchos, la verdad. A los tiburones. ¿Sí? Sí, Ay, a mí me yo no encanta. me baño en la playa, por ejemplo. Yo sí. ¿No te bañas a la playa? Nunca. A ver. Hasta la rodilla, A nada ver. más. Un día te llevo a la Sí. playa. Lo estás diciendo de broma. No, es verdad. Estoy escribiendo otra serie, o he escrito otra serie, estoy produciendo otra serie, y uno de los personajes, es algo que me gusta mucho hacer, que es traspasarle a los personajes mis mierdas, ¿no? Y en este caso uno de los personajes le dice a otro, ¿tú te bañarías? Dice, yo es que no me baño nunca en la playa. Dice, ¿por qué? Dice, bueno, tengo mis propias cosas. Yo soy de esos niños que con 5 años vio tiburón, entonces jamás me puedo volver a bañar en una playa. A mí me pasó con Lo Imposible, me entró como un miedo de los ¿Sí? sueños. ¿Y en el día a día no hay nada que te da miedo? Cosa que ocurre, que sea en el mundo, o cosas sobre tu futuro. Le tengo mucho miedo a la muerte familiar, rollo. Como que amigos y gente a la que quiero desaparezca de mi vida. Sobre todo me da miedo como no espontánea, pero como de repente, Sí, ¿sabes? repentina. Repentina, eso. Sin que estés preparada Exacto. a perder a alguien. Pero no le tengo miedo a los tiburones. No sé. Yo Bueno, no pues, le tengo pues, miedo. Porque, Siempre, porque no uno es de de mi mis sueños, generación, claro. uno de mis sueños es nadar con tiburones. Anda, mira qué bien. Ay, no, Sí. yo tampoco eso. Y sí, pero no sé. Y miedos con la serie, pues tampoco, no sé, como que no, que pase lo que me daría miedo, por ejemplo, que una chica viese la serie y no entendiese, no se viese reflejada o no entendiese el mensaje, que creo que es algo que yo he visto que ha pasado. ¿Podemos saber el mensaje? Evidentemente no os pido spoiler de nada, tú lo ¿no? tienes muy bien Pero ¿a preparado, quién va el dirigida mensaje. la serie? No, ¿Quién se va mira. a ver reflejado a la serie? ¿A quién va dirigida la serie? La serie es muy transversal porque, como siempre decimos, es una serie protagonizada por unos adolescentes, pero no es una serie de adolescentes. Es una serie para todos los públicos y se va a ser identificado y va a empatizar mucho, no solo los adolescentes que viven situaciones muy parecidas a las que ocurren en la novela, que son todas muy reales, sino además los padres de esos adolescentes y las madres de esos adolescentes, ¿no? Creo que todo el mundo que vea la serie en algún momento va a empatizar con algunas de las cosas que ocurren dentro de la serie, en la que ocurren muchas cosas, ¿no? A mí dentro del proceso me gusta mucho haber tenido un feedback de mucha gente que me habla, por ejemplo, de paradas de autobús y de lo ¿cómo se dice? De lo mal que puede sentirse una mujer sola en una parada de autobús. Eso está muy reflejado en la serie. Y como ese momento, hay otros cientos de momentos en el que se cuentan ahí, que se narran ahí, ¿no? Así que yo creo que va a empatizar con mucha gente. Y el mensaje de la novela, el mensaje de la serie, bueno, de la novela, en el fondo, yo lo que quería transmitir y con lo que me sentiría realmente orgulloso, y no tengo esto, es que al día siguiente, una chica, después de haber visto la serie, pudiera pensar que si se enfrenta a una situación como la que se enfrenta Alma y sus compañeras, no va a tener miedo de irse a un sitio a denunciarlas, porque esa mujer no va a estar sola. Ese es el mensaje de la historia. Es que si te pasa algo así, no vas a estar sola, no te vamos a dejar sola. Ojalá que sea así. Desde vuestro punto de vista, y ahora sin meterse en política, porque no es el objetivo de la pregunta y mucho menos creo que lo más interesante, estoy seguro que la serie, sin haberla vista, pero sí habiendo un poco leído el contenido, estoy seguro que va a llegar muchísimas mujeres, hombres. A mí lo que más me importa, fijaros, es que yo personalmente creo que muchas veces desde las manifestaciones, desde la lucha, ¿no?, feminista y por la igualdad, muchas veces hemos excluido a los hombres, ¿no?
Y yo lo que deseo que esta serie triunfe entre los hombres, especialmente entre los niños, entre los jóvenes, porque las últimas encuestas del CIS, como sabéis, son brutales, brutales. Es decir, nos dicen prácticamente que entre los hombres se sienten discriminados, pero es que los jóvenes, los adolescentes se sienten más discriminados a favor de las mujeres, que es un dato alucinante, visto que sabemos perfectamente lo que pasa luego en la sociedad, ¿no? Y quiénes son los acosados, quiénes son las violadas, etcétera, etcétera. Yo estoy deseando realmente que este mensaje llegue mucho a los jóvenes, a los adolescentes, a los hombres que se sientan identificados, más que de lo que han conseguido, yo creo, muchas luchas feministas. Sí, yo justo lo veníamos hablando antes, que hay como una generación más joven, que justo es lo que dices, que le está costando un poco más este cambio, porque, bueno, esto es una hipótesis, puede ser real, puede no serlo, pero siento que como no lo han visto, no lo han vivido, no han vivido el 8M de 2018, no han vivido el cambio progresivo que ha sido, se están encontrando ya una generación de mujeres de su edad y mujeres más adultas que ya no permiten ciertas cosas, que entonces están un poco entre medias de ver un ejemplo más mayor en el que sí que existe una sociedad que les permite hacer ciertas cosas, pero estar viviendo en una que no les deja sin haber vivido el cambio. Entonces creo que como que hay una generación de hombres que igual le está como más en contra o les está costando más aceptar lo que está pasando. Creo que justo lo que decía Miguel, que la serie es un reflejo de lo que pasa. O sea, es un reflejo de decir, no es ficción, esto es una historia de millones de mujeres y al igual que ojalá al día siguiente Alma, o sea, al ver a Alma o al ver la serie, una mujer se pueda sentir lo suficientemente valiente para hacer lo que hace Alma o simplemente para hacer cualquier cosa. Creo que la serie es un acompañamiento en el cual se ven 4 mujeres a las que les pasa 4 situaciones diferentes y cada uno tiene un camino diferente, cada uno lo procesa diferente, lo denuncia de una manera diferente, lo lucha internamente de una manera diferente y son todas válidas. Entonces, ojalá los chicos y los hombres vean que no es tan fácil y que mi madre, yo siempre se lo digo a Miguel, que mi madre cuando terminó de ver la serie dijo, ojalá fuese tan fácil. Y es una serie muy dura, pasan cosas muy duras y es muy jodida. Entonces yo, claro... ¿Cuál ha sido el momento más duro para ti? ¿De toda la serie? Sí, ¿cuál ha sido el momento más duro? No sé si en algún momento has llorado o no. Bueno, yo me pasó, creo que los últimos 2 meses iba a llorar. O sea, era, hoy voy a llorar, mañana también. Pero, y no por una cosa de que como que quiero enseñar que sé llorar. No era una cosa de técnica de actriz, sino que creo que llegué a un punto con Alma a estar tan conectada a ella y a estar tan conectada con lo que le estaba pasando y con todo. Y yo tuve un duelo muy, muy complicado con Alma al terminar la serie, con Alma y con los personajes, porque me sentía como en deuda con ellas y de que me daba miedo despedirme de ellas porque sentía que era como despedirme de dejarlas sola y era como despedirme de su historia y de lo que les había pasado. Y me costó un montón y fue muy bonito volverla a ver cuando ya me la mandaron porque fue como, ay, siguen ahí. ¿Y tú, Miguel? El trabajo que ha hecho, antes de que me preguntes, el trabajo que ha hecho ella es extraordinario. Alma tiene el 95% de las secuencias de que hay en la serie. O sea, es un trabajo continuo. Es una serie casi de personaje único, porque casi toda la historia la ves a través de los ojos de Alma. Es decir, es tu personaje de referencia, es tu voz. Tú estás siguiendo a ese personaje. Y por supuesto que su trabajo es extraordinario como actriz, porque Alma se enfrenta no solo a situaciones muy duras y muy extraordinarias, sino porque además en una sola secuencia tiene que abrir su corazón 1.000.000 de veces. Y entonces, eso es, para una actriz, es que no me muy imagino. Cansado. Es agotador y no me imagino, joder, el talento que uno tiene que tener para que suceda eso y todo el mundo en el rodaje, y se lo contaba el otro día a Nicole, ella no era consciente, yo he estado en el rodaje todos los días y a veces terminábamos secuencias
el director decía corta y la gente se quedaba en silencio. Y eso no ocurre. Se quedaban 2, 3, 4 silencios hasta que alguien hacía... Y entonces ya todo el mundo... ya se entraban. Eso es extraordinario. Gracias. Pues no me hace falta preguntarte nada, pero sí os voy a dar ahora mismo 1, 2 minutos como mucho para que os dirijáis a nuestro público y le digáis también tú, al tuyo, que seguro que tiene, oye, que seguro que molas a mucho tú también, ¿eh? Hombre, no como hombre, que digo, luego me va a dar alguna clase. Está acostumbrado a estar detrás de la Vale, cámara, claro, sí, tío, claro. Bueno, Estoy behind lo the tenéis scenes. los dos, el minuto de oro, Nos ponemos vamos, a sin la ser vez político, juntos. lo tenéis ahí. O si queréis hacerlo juntos, como os apetezca, pero ahí a la cámara y Venga, decir juntitos. a nuestros espectadores Bueno. lo que os apetece. Pues que queramos decir a los espectadores que ojalá veáis la serie, ojalá os la veáis más de una vez, porque creo que es una serie que cuanto más la ves, más te das cuenta de todos los mensajes y todas las tramas y subtramas y cosas que tiene. Y que ojalá la habléis mucho con vuestros amigos, con vuestras amigas, con vuestra madre, con vuestro padre, con vuestro profesor, con tu hermana, tu hermano, lo que sea. Y que os sentáis acompañadas y acompañados en un viaje que creo que es un poco difícil y siente muy solitario. Y eso. Y además de todo esto, la serie es un drama, pero está contado como un thriller. Es así un que- thriller, es súper divertida en realidad. O sea, no divertida, Sí, apasionante. pero sí, es muy entretenida. Encima tiene una banda sonora increíble. Brutal. 31 de mayo. Mañana. Mañana, a las 9:01. 9:01 mañana. Bueno, yo me lo he pasado pipa con vosotros. Me parece que esta serie, no solo por el tema, que estoy absolutamente seguro que va a tener un éxito extraordinario, estoy seguro que muchísimos chicos, chicas, hombres, mayores, abuelos, abuelas, Abuelo. todos verán esta serie y lo más importante, lo que vais a conseguir con esta serie, sensibilizar muchísima más gente con un problema que es real. Gracias, Nicole. Gracias, Miguel, Gracias por a ti. este trabajo. Deseando verlo mañana a las 9:01, ni una más, en Netflix. Gracias. Bien. Bueno, queridos amigos, después de este subidón de esta serie extraordinaria, Ni Una Más, que habéis visto qué ángel tiene Nicole y qué fantástico es el director, creador, guionista de esta película, pues volvemos al mundo de la política, que no sé si para vosotros tiene el mismo glamour, pero hoy tenemos nada más y nada menos que un nuevo partido. Y además con un viejo amigo. Digo viejo no porque ya no sea amigo, pero que le conozco mucho porque he colaborado con su ex partido mucho, por lo tanto le conozco mucho, que es Edmundo Val. Buenos días. ¿Qué tal? Edmundo. Buenos días, ¿cómo estamos? Y luego otro valiente que ha decidido que la política es su mundo o su futuro, que es César Vela, que en cambio le conozco mucho menos, Claro y sí. que me va a contar por qué decide entrar en un proyecto político, en un nuevo partido. Empezamos por ahí. Buenos César, días. a ¿qué ver, tal, visto que nos Previo? ¿Cómo conocemos menos, estamos? preséntate, Claro que sí. dinos quién eres y especialmente qué es CREE, Muy este bien. nuevo partido. Muy bien, pues bueno, buena pregunta, porque hay que ser valiente para meterse en esto de política, también te tiene que gustar. A mí desde siempre me ha gustado, desde prácticamente que acabé el colegio, siempre he tenido vocación y de hecho tengo 2 carreras, una de ellas es Derecho y la otra es Ciencias Políticas. El derecho es imprescindible, si te quieres dedicar a la política entiendo que tienes que formarte en Derecho. Al final son las normas que nos hemos dado, es el contrato social que hay entre los distintos agentes de la sociedad y es imprescindible tener un conocimiento de derecho. Luego la ciencia política es importante por todo el tema de historia, etc. Y siempre, y luego tengo un carácter muy de voluntariedad. He colaborado en ONGs como CEA, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
y siempre me ha interesado la política. He militado, no en muchos partidos, lo bueno que tengo es que siempre he militado en partidos socioliberales, partidos que se pueden denominar de centro. Es decir, no voy dando bandazos según interés, gracias a Dios, porque trabajo en la empresa privada desde que salí de la carrera. Entonces, para mí siempre ha sido la política un hobby. Ahora, me gusta tanto que me gustaría dar un paso más allá y que, bueno, pues que algún día pudiera estar en el Congreso de los Diputados o estar en el Parlamento Europeo. Bueno, de momento ya nos contarás de dónde te viene esta valentía. Y Edmundo, en cambio, yo te lo decía antes de entrar aquí en el plató, antes de empezar esta entrevista, yo te he conocido en Ciudadanos, donde has sido portavoz nacional, vicesecretario del partido, además una mano derecha, izquierda de Albert Rivera en los momentos también importantes, bonitos de Ciudadanos. Yo, sinceramente, cuando tu aventura en Ciudadanos acabó, pensaba que ibas a volver. Tú querías una carrera maravillosa de abogado del Estado, pensaba que ibas a quedarte en tu carrera fantástica, volver un poco a tu oficio. En cambio, no, aquí estás. Sí. Volviendo a la primera línea, intentando que este partido tenga además presencia en el Parlamento Europeo en 9 de junio. Efectivamente. Y a ver, ¿por qué tenemos que votar a ti, a César, a este proyecto nuevo en un momento además tan complicado de la política nacional? Cuéntanos un poquito qué es CREA desde un punto de vista político. Claro, lo primero, importante decir que reingresé en la abogacía del Estado y que ahora mismo estoy en la abogacía del Estado. O sea, yo ahora ya no me puedo dedicar 24 horas al día a la política. No soy a mí me gusta mucho lo que ha dicho César ahora, ¿no? De esto para mí fue un hobby y claro, es que esto a mí también me sigue definiendo un poco el hecho de que no me considero un político, porque yo ahora me levanto por la mañana, me voy a la abogacía del Estado, estoy destinado a la jurisdicción social, saco papeles porque me vencen los plazos, que esto cualquier abogado que nos está escuchando sabe lo que es, ¿no? Que me vencen los plazos, que tengo que presentar el escrito en el día de gracia. Y además nos ponemos, un grupo de personas, a montar este proyecto colectivo, que es un proyecto de centro de verdad. Es decir, no es un proyecto de centro que termina siendo un partido de derechas, como yo lamentablemente creo que terminó Ciudadanos, y al final la gente dijo, bueno, pues entonces para eso voto al partido de la derecha de siempre, al Partido Popular. No, si tengo un auténtico y una marca blanca, pues me quedo con el auténtico, no me llevo el tetrabric de la marca blanca, ¿no? Claro, nosotros, cuando estábamos en el Congreso de los Diputados, pues pretendíamos tirar del partido hacia el centro, pero no hubo manera, y este proyecto se define como un partido de centro auténtico, es decir, como un partido de centro, pues como los que existen en Europa, que es que somos una singularidad dentro de Europa. Yo he tenido mucho trato con el FDP alemán, ¿no? El Partido Liberal Alemán. El Partido Liberal Alemán ha gobernado con Angela Merkel, los conservadores, y ahora está gobernando con Scholz, los socialdemócratas, y con los verdes. Bueno, pues esos somos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no ha existido nunca en España. Nunca. Hubo un partido, la Unión de Centro Democrático, que no tuvo que plantearse de qué signo era, porque tenía una misión que cumplir, que era salir de la dictadura y entrar en la democracia, conseguir el consenso, poner a la gente de acuerdo. Cuando consigue su misión, y entonces hay que competir con Felipe González, se llama Centro Democrático Social. O sea, ya parece como de centro izquierda, ¿no? Llega Rosa Díaz y parece que se separa del Partido Socialista y que va a ser una opción de centro-izquierda. Luego se convierte en centro-derecha. Ciudadanos se separa del PSC y parece, hasta la tercera asamblea de Ciudadanos, uno de los principios de Ciudadanos era la socialdemocracia. Parecía en Cataluña era un partido de izquierdas. Oye, ¿y se convierte en un partido de derechas? Entonces, pues nosotros somos de centro de verdad. Pero me vas a explicar una cosa. A mí me gusta mucho la historia. Además, oye, tú sabes perfectamente que soy de centro y además sabes también perfectamente que yo entreno a los políticos que quiero que gobiernen. Claro, que quiero que gobiernen. Y me da igual que sea de centro izquierda o centro derecha. Me interesa que gobierne la gente decente y de centro y fundamentalmente progresista y liberal en lo económico. Yo nunca he mentido a nadie. Pero me vas a explicar una cosa, los dos, ¿eh? Sí. Claro, porque tú me has dibujado me encanta que tú me digas que queréis ser un proyecto de centro de verdad, liberal de verdad, etc. Pero luego me has contado la historia de unos cuantos
me vais a permitir un poco, fracasos, Sí. partidos que han empezado efectivamente siendo de centro, más bien socialdemócratas, liberales, y que en cambio luego han derivado siempre a la derecha. Por Porque oportunismo, ha sí. dicho por- Rosa Díaz, pero sí. que Rosa Díaz ha empezado de socialista y luego no sé ni dónde está ahora Ya, mismo claro. a nivel ideológico, ¿no? Claro. ¿Por qué pasa esto en España? Podéis contestarme los dos, ¿no? A ver, yo... Sí, ¿por qué has hablado de un ciudadano que efectivamente todo el mundo se lo creyó? Además, oye, Hombre, que y yo cuando estuve a entré vuestro en lado política, con 50 fíjate, más 57 escaños. Claro. Y Sí, luego es el una- fracaso por ser muleta del Del PP, PP. en las autonómicas y luego el claro. desastre de Claro. noviembre que llevó prácticamente. Para mí fue el momento ya de decir, Sí, se acabó. se acabó. ¿no? Pues Se acabó. quizá porque ¿Por qué pasa no se esto? fomenta el diálogo. Vivimos en una sociedad en la que parece que las ideas se tienen que imponer, ¿no? Y la sociedad se está cada vez más polarizando. Entonces, no sé, es por buscar algún tipo de causa que realmente no sé No, por qué. que tienen que buscarla, Pero porque igual si es no... porque Claro. en su defensa de posiciones pues se tienen que arrinconar y irse a un extremo para poder convencer, porque la política hoy en día es populismo, Polarización. es muchísimo. Sí. Claro, pero populismo. al final, si te das cuenta, es un poco lo que yo he vivido durante estos 5 años. Solo llevo 5 años en política, que es que parece que llevo toda la vida, pero soy un amateur todavía, ¿no? Y lo que terminas viendo es que los partidos teóricamente nuevos, entre comillas, se convierten rápidamente en viejos. ¿Qué define a un partido viejo? Pues lo define básicamente el cortoplacismo. Y entonces, lo que está diciendo César, la sociedad está polarizada. Nosotros tenemos que estar en uno de los dos polos. Y tú dices, no, perdona. Nosotros nacimos para acabar con los polos, no para militar en uno de los dos polos. Entonces, claro, al final, como dices, mira, la última época que yo pasé en Ciudadanos, recuerdo muchas veces que yo decía, vamos a hacer esto. Y alguien, no voy a decir quién, porque yo ya de personas Bueno, del pasado no hablo. Podemos imaginar. Decía, podemos uy, qué imaginar. miedo, uy, qué miedo. Entonces nos van a identificar con no sé quién. Y yo decía, pero vamos a ver que nosotros hemos venido a hacer aquí nuestra política, no la de otro. No, la nuestra propia. Entonces, yo no quiero militar en una de las dos trincheras. Sí. Y yo te digo una cosa, con total sinceridad, yo una de las cosas que he aprendido de mi época política es no volver a cometer los mismos errores, no volver a decir mentiras o exagerar, o caer en la pantomima, que es lo que veo yo en la política. Ahora es todo teatro. Todo Sí, teatro. señor. Y yo paso Eso. de lo del teatro. Mira, ¿conseguiremos o no conseguiremos entrar en el Parlamento Europeo el día 9? Bueno, es muy difícil. No es imposible. Es muy difícil para una formación que nace ahora, pero lo que importa es el día 10. Sí, Porque nosotros estamos haciendo un proyecto de largo plazo. Nosotros queremos ser los protagonistas de este espacio político en ¿Y España. cómo vais a volver a seducir? Porque yo os digo un poco lo que dice la gente. ¿eh? Tú sabes que yo lo que soy, y después del desastre, porque vamos a llamarlo como es, Ciudadanos ha sido un desastre. El final de Ciudadanos era la muerte, ¿no? La crónica de una muerte absolutamente anunciada Totalmente. desde ese mayo, ¿no? Desde esas elecciones autonómicas y municipales, donde evidentemente las decisiones que se tomaron fueron absolutamente equivocadas. Totalmente Que fue equivocadas. ser muleta del PP cuando quería superarlo. Bueno, Eso es. y esto lo sabemos todo el mundo. Toda la gente que se enamoró de Ciudadanos, que fueron muchos millones de votantes, primero en Cataluña, donde se llegó a 36 escaños, y luego en toda España. Estamos hablando de un proyecto además de hace solo 7 años, que parece una eternidad. Claro, por Son eso. solo 7 años. Los votantes siguen ¿Cómo estando ahí. vais a conseguir que todos unos millones de votantes que se ilusionaron por estar en el centro, por hacer lo que estáis diciendo, vuelvan a creer de nuevo? Mira. Porque ahora mismo tú le preguntas a alguien que ha votado a Ciudadanos, dice, ni de coña me voy a enamorar, perdonadme lo de coña, pero ni así, de es así. coña, Bueno, es así, son- ni de son- coña voy a volver a creer en un proyecto de dentro, porque luego pasa siempre lo mismo, que pasó efectivamente con el proyecto de Rosa Díez, luego pasó de nuevo con el proyecto de Ciudadanos, etc. ¿Cómo vais a volver a seducir todos unos millones de votantes que son de centro y que se han visto realmente, ¿cómo os puedo decir? Absolutamente abandonados Pues, Claro. por los mm, diferentes no líderes queda que han otra dicho que- una cosa. ¿Cómo vais a No seducirlos? queda otra que seducir con nuestro programa, que es bastante seductor.
¿Por qué? Contármelo. Contármelo. Y con nuestros, 75 folios, espérate. Que Bueno, vamos a contármelo. y también- en los y con 5 nuestro, o 6 y vamos a claves. seducir también con nuestros candidatos, por supuesto. Bien, pero Candidatos- contarme, no, me interesa candidatos y mucho programa. que me conteste. Estamos en un momento horrible de la Mira, política. claro. Polarizada. Ahí voy. ¿vale? Ahí voy yo. Contarme cuáles son los 5, Eusebio. 6, 3, Entonces, 4, 25. Mira, Bueno, a nivel- una cosa es el programa, y ahora te contamos los 4 o Sí. 5 Sí. puntos más importantes del Claro. programa europeo. Tenemos otro programa Claro. para España, también muy concentrado en medidas que yo creo que van a seducir a la gente. Pero lo que ha dicho César no es solo el programa, son también las personas. ¿Por qué? Porque tú hoy en la política, ¿qué ves? Ves insultos, ves una ciénaga, ves gente peleándose, ves falta de sentido de Estado. El otro día se votaba una ley en el Congreso de los Diputados que era la ley de vivienda, una ley de vivienda con la que el Partido Popular estaba de acuerdo, una ley que iba a liberalizar el suelo, una ley que podía dar más oportunidades de tener una casa propia o alquilada a los jóvenes. Pero, como iban a entrar los fondos privados y entonces Yolanda y toda la izquierda Frankenstein iban a votar en contra de esta ley, el Partido Popular podía haber dicho, mira, esto es bueno para España, que era lo que hacíamos cuando estábamos en el Congreso. Y aunque podamos darle un bofetón al gobierno, como esto es bueno para España, vamos a apoyarlo, porque va a haber más vivienda para los jóvenes. No hicieron eso. No hicieron eso. Siempre piensan primero en ellos. Siempre piensan primero en el pesebre y en el partido. No piensan primero en España. Y eso que la gente que nos está escuchando lo tenga claro. Nosotros primero ponemos a España. Lo primero de todo. Segundo, llevo, como digo, 5 años en política. Tú lo sabes bien, ha habido semanas que yo he dado 4 ruedas de prensa, he salido a la tribuna del Congreso de los Diputados, he hablado en todos los medios de comunicación, tú me has entrevistado un montón de veces, todo está grabado. Vale. Ahora tenemos además la inteligencia artificial que nos encuentra las cosas rápidamente, ¿no? Bien. Alguien, por favor, esos magníficos trolls que tengo en Twitter que me ponen a parir cada vez que saco un tuit y que además me hace mucha gracia y les pido, por favor, que sigan adelante insultándome todo lo que quieran. Que me encuentren una mentira. Que alguien me encuentre una mentira. Que alguien me encuentre cuando yo he mentido a alguien. Tú podrás no estar de acuerdo con mis ideas. Lo que nunca me vas a poder decir es que yo te he mentido. O sea, ¿con qué vamos a convencer a la gente? Les vamos a convencer con el programa, sí. Les vamos a convencer porque en el frontispicio de nuestra política ponemos primero los intereses generales y no los nuestros propios. Este señor tiene una profesión estupenda y una carrera maravillosa. Tú ya lo has dicho, yo soy abogado del Estado, tengo una profesión que adoro, que amo con toda mi alma, la abogacía del Estado. Estamos aquí por el país, estamos aquí por España y estamos aquí mirándole a la cara a la gente, sin bajar la mirada, mirándole a la gente a la cara. ¿Por qué? Porque no hemos engañado nunca a nadie. Claro, la gente dirá, pues estos no van a triunfar porque un político que no mienta, ¿qué político es ese? Bueno, pues a lo mejor tenemos un problema, efectivamente. Bueno, espero que no, pero os voy a hacer algunas preguntas, Venga. ¿vale? Claro. Porque, oye, yo digo siempre que en política entra si quiere ganar. Si no, mejor que te quedas en tu casa, porque hay cosa mucho más divertida que estar en política no pudiendo gobernar, que cuando se pueden cambiar las cosas de verdad. Me gustaría saber qué opináis de la actitud, del posicionamiento que está teniendo España y Europa hasta la fecha con el tema de Palestina. Venga, empiezas tú. Bien, pues nada, vemos bien el reconocimiento de los dos estados y a partir de ahí, bueno, hay que ver también cuando reconocemos el estado de Palestina, qué estado se está reconociendo, porque es verdad que no se cumplen exactamente todos los requisitos requeridos para reconocer al Estado. Y luego, aparte, hay que ver también quién es, la calidad de ese Estado. Hay mucha corrupción en Palestina, con lo cual, bueno, es necesario, es un símbolo que se hace para intentar acabar con este conflicto o aliviarlo de alguna manera. Pero yo, por mi parte, pienso que, igual la posición de Edmundo es diferente, pero yo pienso que sí, que había que hacerlo, pero con mucho cuidado porque realmente Palestina como tal no cumple los requisitos formales para ser un Estado. A ver, es que lo que se reconoce es el derecho a formar un Estado, no se reconoce un Estado, ¿no? Que yo creo que esto también la gente se ha confundido un poco. Y yo, en esto siempre digo lo mismo, si es que lo digo en Palestina y lo digo con el Sáhara. Tenemos resoluciones de Naciones Unidas
No confiamos en las organizaciones mundiales internacionales en las que forman parte todos los países del mundo, o casi todos, y que desde luego presentan graves defectos que podríamos solucionar, como es por ejemplo el abuso del derecho de veto que utilizan los 5 países que lo tienen y tal. Pero si Naciones Unidas ha llegado a un consenso respecto a que en el territorio tiene que haber 2 estados, pues ya está. Hay que defender las resoluciones internacionales. Y hay que defender también que España es potencia administradora del Sáhara y que el Sáhara está en un proceso de descolonización que tiene que terminar con un referéndum de opináis de que autodeterminación. el señor Pero, Abascal Pepio, se ha el problema no es ese. El problema, lo ha dicho antes César, si es que estamos de acuerdo en esto. El problema no es hace 10 años el Parlamento español votó prácticamente por unanimidad, menos un voto, o sea, todo el mundo votó el Sí, que ya reconocimiento. está, claro. Entonces, Y la co- cuestión es cómo hacerlo, cómo. Yo Bueno, tampoco digo... pero yo Sí. creo que reconocerlo es importante. El cómo Reconocerlo hacerlo, Reconocer si es tú no importante. decides de hacerlo, es muy complicado. Claro. Cuando además ¿Cuándo y tienes... cómo? Claro. ¿Cuándo y cómo? Al final que- estos procesos son complicados. Yo lo ¿Cuándo y comparo a cómo? veces con el tema de Argelia. Estaba el Frente de Liberación Nacional con los franceses. Al final los franceses tuvieron que negociar con el apartado Hombre, es terrorista, evidente. porque eran ellos Pero los si que no controlaban. reconoces el derecho de Claro, un país claro. a ser reconocido, muy complicado Claro. que te sientes a saber dónde, cómo y cuándo, ¿no? Eso es. Claro, pero bueno, aquí yo lo Luego digo los porque aquí... intereses que tiene España aquí respecto a tam- la seguridad nacional, respecto a la colaboración de los servicios de inteligencia del Mossad con el CNI español, que es una cosa súper importante para nuestro país. Muchas cosas. Oye, y volviendo a y cierta Europa, las confianza. elecciones del 9. Estamos en un momento en el cual parece que la extrema derecha va a poder ser la tercera fuerza y puede ser clave para poder gobernar Europa. Sí. Cordón sanitario, sí o no con la extrema derecha. Claramente. Sí. O sea, vamos, sin ninguna duda. Sí. O sea, precisamente una de nuestros claims, una de nuestras banderas, claramente, es que no pueden gobernar los extremos. Es decir, nosotros, si queremos tener un papel en el panorama político, si estamos haciendo este esfuerzo, si queremos que la gente nos vote, para que el PP no tenga que gobernar en las comunidades autónomas con Vox, ni el PSOE tenga que gobernar con este gobierno Frankenstein, con un prófugo de la justicia, con los herederos de los etarras, con los secesionistas de Esquerra Republicana de Cataluña, con los nacionalistas que viven del cuento a nuestra costa del PNV, etcétera. Claro, si es que esta es la cuestión. En Europa, con muchísimo mayor motivo, cuando es así precisamente que el grupo al que nosotros de forma natural perteneceremos en Europa, que es Renew, el grupo central, el grupo que ahora mismo es la tercera fuerza política, ha servido de precisamente unión entre conservadores y socialdemócratas. Y hemos conseguido, y se ha conseguido en Europa, grandes consensos precisamente que favorecían a España. Por ejemplo, en materia de fondos europeos. Es que la gente se ha olvidado ya de que en la negociación de fondos europeos, el diseño, el diagrama de los fondos europeos, una parte condicionados, otra parte no condicionados, lo hizo Luis Garicano. Claro, es que parece que esto lo ha inventado ayer el Partido Popular o el Partido Socialista, pero si es que esto lo hizo Luis Garicano, caray. Pues ese es el papel que vamos a tener nosotros en el Parlamento Europeo, intentando que no venzan, que no tengan peso los que van a destruir Europa. Porque no son los extremos en el sentido como los entendemos en España, personas que están contra las personas LGTBI, personas que están contra los inmigrantes y los menas, personas que niegan la violencia de género, personas que niegan el cambio climático. El cambio climático en Europa también es muy importante, lógicamente, porque este es un tema en el que Europa es muy protagonista. Estamos hablando de personas que quieren destruir Europa, personas que quieren menos Europa, personas como Orbán, sancionados por la interferencia en la separación de poderes y en el poder judicial. Estamos hablando de estas Y no te voy a personas. preguntar qué piensas de la señora Meloni porque no tenemos mucho tiempo. No, Os doy sí, 2 minutos a cada uno para hablar con vuestros votantes y decir lo que os apetece, para que os voten el 9 de junio. Vale, muy Venga. bien, muy bien. Explicando lo que es creer. Eso es un lujo, ¿eh? Porque casi siempre hay solo un minuto. Venga, Aquí 2 tenéis minutos de uno oro. a 2 cabeza. minutos de oro. Venga, va. Bueno, lo has dicho tú antes. Crees un partido muy, muy necesario tanto en la sociedad española como en Europa. ¿Por qué? Porque somos ese centro de reforma, ese centro ético que va a propiciar políticas de consenso, que va a acabar con la polarización, que va a acabar con que los partidos que han gobernado en España hasta ahora, el bipartidismo, tenga que negociar con partidos nacionalistas, ya sea catalán, ya sea el vasco, con partidos de extrema derecha o de extrema izquierda. Y este mismo marco lo podemos trasladar perfectamente a Europa, donde todas las estadísticas
dicen que seguramente acabe gobernando los conservadores con la extrema derecha. ¿Esta realmente es la Europa que queremos? ¿Os podéis imaginar cuál va a ser la futura situación de Europa con la extrema derecha y los conservadores gobernando? ¿Qué va a pasar con la justicia? ¿Qué va a pasar con la inmigración? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la seguridad? Todo esto es muy importante y por eso es necesario un partido como CRE en Europa. Por eso te pedimos tu voto el día 9 de junio. Muchas gracias. Edmundo. A ver, yo quiero contar que tengo 57 años, voto desde los 18 y el 23 de julio por primera vez voté en blanco. Voté en blanco. Y yo estoy convencido de que muchas personas que nos están oyendo ese día no tuvieron una papeleta que meter en una urna. No tuvieron alguien que les representara. Esas personas que en España no hemos votado al Partido Popular y al Partido Socialista y que creemos de verdad en la posibilidad de que exista un partido moderador, pragmático, útil, que sea capaz de traer a los conservadores y a los socialdemócratas hacia el centro para que estos no se vayan hacia los extremos. Y es importante que la gente sepa cuál es nuestro programa para Europa. Nuestro programa para Europa es: queremos más Europa. Porque muchos de ustedes habrán escuchado eso de que queremos más España y de que Europa es una ciénaga multicultural de los euroescépticos, tanto de la ultraderecha como de la ultraizquierda. Nosotros queremos más Europa, pero no queremos esta Europa. Queremos reformar Europa. El Partido Popular y el Partido Socialista quieren la misma Europa que tenemos ahora, porque son partidos en el fondo los dos conservadores. Queremos cambiarla. Y queremos cambiarla con cosas que son realmente sencillas, pero a las que nadie se atreve. Queremos un código penal único para toda Europa, porque tenemos principios y valores comunes que merecen ser protegidos también en común. Queremos potenciar la euroorden para que no volvamos a sufrir el bochorno que hemos pasado con Bélgica y con Puigdemont. Queremos regular unitariamente, comúnmente, la política de inmigración y de fronteras. Queremos una armonización fiscal para que en el seno de la Unión Europea no haya paraísos fiscales. Queremos la coordinación de una política de defensa común. ¿Sabéis que el ejército de los 27 países es más potente que el de Putin, pero no podemos entrar conjuntamente en guerra porque los sistemas no son capaces de comunicarse, porque no son complementarios? Pues caramba, complementémonos, que tenemos una guerra contra la libertad en las fronteras de Europa ahí al lado. Estas son las cosas que queremos cambiar en Europa y por eso nos merecemos, queremos, deseamos que nos votéis para cambiar Europa. Pues mucha suerte a los dos, mucha suerte a CRE y ya nos veremos y nos escucharemos Claro que sí. el día 10 y a ver qué ha pasado. Gracias. Muy bien. Mucha Un suerte. placer. Muchas Gracias. Gracias. Pues buenos días. Seguimos con nuestra labor de presentar grandes fundaciones, asociaciones que ayudan a este país a ser mejor. Y hoy tenemos a Ana Sainz, directora general de la Fundación Ceres. Buenos días, su propio, encantada. Pues, Ana, gracias por venir y especialmente la primera pregunta. Antes de que nos cuentes qué es la Fundación Ceres, me gustaría que nos hablaras un poco de tu carrera profesional. Porque tú has pasado por bancos, tienes una carrera profesional, universitaria, y luego entras en la Fundación Ceres, en la responsabilidad social corporativa, etc, etc. ¿Por qué? Pues la verdad es que tengo que reconocer que fue un poco atraída por grandes líderes y grandes profesionales con los que he trabajado. Yo pues hice administración de empresas y luego me hice un máster. Y decidí dedicarme al mundo empresarial, a la empresa. Pasé por varias compañías, la última una entidad financiera. Y Podemos decirlo, Bank Inter, ¿no? Bank Inter. Claro. Estuve en Bank Si Inter. hacemos una publicidad y la presidenta y consejera delegada nos da las gracias. Exacto. Y entonces estuve encantada, aprendí muchísimo en esa etapa. Y en la última etapa de Bank Inter estuve en gabinete de presidencia. Entonces, en esa etapa ya empezaban a tratarse temas que no tenían tanto que ver con indicadores financieros, sino más indicadores de intangibles de las compañías, porque el 80% del valor de las compañías está en los intangibles.
Ahí empezó a suscitar el gusanillo y bueno, pues hacíamos proyectos de talento, hicimos la primera web bancaria accesible y luego, bueno, pues después de unos años en gabinete de la presidencia volví a trabajar en negocio. Y el antiguo presidente de Bankinter, antes de la presidenta actual, pues fue es el primer presidente de la Fundación Seres. Y me llamó. Y entonces mi primera reacción, digo, otra vez esta lucha. Digo, otra vez a pelearme por los intangibles en un mundo de las empresas donde trabajan por los tangibles. Pero la verdad es que es un proyecto precioso, ha cambiado muchísimo durante estos 15 años, había un reto increíble y estoy encantada. Cuéntanos qué es la Fundación Seres. Pues mira, nosotros, la Fundación Seres es una fundación de empresas. Nosotros creemos firmemente que para construir una sociedad mejor, las empresas son agente clave. Y que hay un modelo de futuro de hacer empresas, que tienen que ser empresas con rentabilidad financiera, que sean económicamente competitivas, pero que no solo se fijen en los indicadores financieros, que a la vez se fijen en cómo generan impacto social. Hay muchas palabras alrededor de qué significa esto, que si estamos hablando de sostenibilidad en sus 3 variables, no solo medioambiental, sino también social y gobierno. También está todo el tema de la relación con la comunidad, pero al final es eso, al final es una empresa. Desde luego se sigue por sus indicadores financieros, pero también por cómo aporta a la sociedad, por el propósito y la función que tiene y el fin social. Y Seres ayuda a las empresas a poner eso en el centro. Te voy a provocar un poquito. Tú sabes que yo soy un firme sostenedor del liderazgo humanista y creo que hay una economía humanista, que se puede crear, que se puede crear valor también aportando a la sociedad, como tú has comentado, desde diferentes puntos de vista. ¿Tú crees que mucha gente se ha apuntado al liderazgo humanista o la economía humanista solo para salir en la foto de forma cosmética y estética? Que se ha apuntado a una moda, en un cierto sentido. Mira, yo creo que han pasado muchos años desde que yo estoy en digamos, trabajando en esta materia. Y sí que se han visto personas y empresas que se han apuntado a la moda. Yo te diría que ahora no renta. Desde luego no tiene sentido. En los momentos que estamos viviendo en la actualidad, apuntarse a una moda tiene el efecto contrario. O sea, ahora ya tiene que, pues de verdad, trasladarse que hay verdad detrás de lo que tú estás predicando, promulgando. Por supuesto, también trasladándose que hay camino por recorrer y hay errores, porque eso yo creo que ahora más la base es que hay errores, que combinar el impacto financiero con el impacto social, combinar una visión a corto plazo que es puramente de retorno económico con una visión a largo plazo que es de retorno social, pues es un reto de envergadura importante, por supuesto, ¿no? Y en esa línea, pues el balance no siempre está donde queremos y en el camino pues cometemos dificultades, cometemos errores. Pero ahora yo creo que no renta mucho. No renta. Si aviso los navegantes. Aviso los navegantes. ¿En cuáles áreas crees que hemos progresado más en los últimos años? En temas de derechos humanos, en temas de derechos sociales, muchísimas áreas. Se ve claramente a nivel de igualdad de género, hemos visto grandísimo progreso también en el tema diversidad LGTBI. ¿En cuáles áreas tú crees que realmente habéis, en línea general, las fundaciones como la vuestra han aportado más y han cambiado más nuestra sociedad? Pues los has citado tú, si es que estás al día propio. Te veo que nos sigues fielmente, eso me gusta. Mira, nosotros creemos que las empresas pueden generar valor en los empleados, en las comunidades, en los proveedores y en los clientes, con impacto social relevante. Entonces, ¿dónde hemos avanzado más? Principalmente en aquello que es interno, que está destinado a los clientes. Y ahí has citado muchos temas como diversidad LGTBI, como diversidad de género. Ahora empieza a surgir la diversidad intergeneracional, cómo conviven los seniors con los jóvenes. En todo cultural, aunque en este país bueno, pues no tenemos tanta dimensión como la tienen en otros, en eso ha avanzado bastante más. En los derechos de los trabajadores yo creo que también, y donde quizá nos quede más camino por recorrer es en la parte de clientes, ¿no? Porque para eso hay un reto muy relevante, que es incluirlo dentro de la estrategia de negocio.
la parte social, porque la parte medioambiental lleva más tiempo en los procesos de producción, pero la parte social normalmente no te haces las preguntas de cómo genero valor social. ¿Y En esto mis cómo se puede clientes. hacer? Porque, claro, en diferentes materias, como en temas de igualdad, también LGTBI, ya hay leyes que han Sí. llevado a las empresas, entre comillas, a estar obligadas a seguir determinadas leyes, ¿no? A implementarlo por ley. ¿Cómo se puede conseguir lo que tú estás comentando? Que parece más complicado, en Sí. realidad, incidir en los clientes. Pues mucho tiene que ver, hay también alguna norma, lo que pasa que está más difusa, no está tan marcada en temas más concretos como puede ser la diversidad o en temas de sostenibilidad. Sí que hay 3 palabrejas por ahí, que es AAAQ, que son temas que sean accesibles, asequibles, con calidad, que lleguen a todos, que no estés generando diferencias entre personas más vulnerables y menos vulnerables. Y sobre todo para llegar a ello lo que tienes que creerte, y yo creo que ahí es donde está, si tú lo introduces, la responsabilidad y la sostenibilidad en el producto, es que te estás creyendo que estás haciendo productos que te hacen más competitivos. Y nosotros es por lo que apostamos. Tú puedes hacer una inteligencia artificial o un producto de inteligencia artificial al uso y tecnología, y desde luego puede ser el mejor, pero puedes hacer inteligencia artificial responsable. Entonces, puedes pensar cómo utilizar la inteligencia artificial en pro de tus empleados, de tus clientes y, por supuesto, ser más competitivos. Yo creo que eso es avanzar. Vuestros retos. Hablamos un poco Sí. de Carta de Reyes Magos. ¿Cuáles son los retos actuales más importantes de la Fundación Ceres? Bueno, yo creo que el reto más actual está en la medición de la S de social, porque es donde hay menos indicadores cuantitativos. Y si queremos movilizar a las empresas tienen que tener indicadores homogéneos claves, porque las empresas y Sin la duda, sociedad sin en duda. general, pero tenemos que tener retos y además tenemos que tener, esos retos se convierten en metas, se convierten de alguna manera en un camino a recorrer y tenemos que seguirlo, porque si no, al final, pues volvemos a decir que estamos de alguna manera siguiendo una moda, ¿no? Por ¿No? supuesto. Pues hay que constatar que eso no es una moda. Y luego otro de los grandes retos que tenemos es que tiene que ver también en cómo tratamos esto, cómo lo comunicamos y hacemos que esto no solo sea de las personas que trabajamos en sostenibilidad, porque el reto que hay alrededor de la sostenibilidad y la S de social es tan relevante, nosotros lo llamamos el mapa Ceres de la huella social, y es tan relevante que tiene que ser parte de todo. Si no nos hacemos entender y seguimos utilizando estas palabrejas de ESG, Ser Value, todo, pues al final no estamos logrando uno de los objetivos principales. Entonces, bueno, eso para nosotros, digamos, como retos estratégicos, y por supuesto a nivel de temáticas seguimos con el tema de diversidad en todas sus vertientes, tiene que estar en uno de los objetivos de todos, tenemos que llegar mejor a incluir la sostenibilidad y la S en los productos, que ya os digo que la parte medioambiental está. Tiene que haber ese liderazgo y ese activismo y esa integración desde la estrategia. Tenemos ahora una debida diligencia que afecta a las cadenas de valor y a los derechos humanos. O sea, por retos no nos faltan, ¿no? Pero yo creo que la transformación se consigue con los 2 anteriores que os traslado. ¿Cuál es la mayor satisfacción que has tenido desde cuando te dedicas al sector social, al tercer sector? Pues la mayor satisfacción, primero, y además está aquí una compañera, es el equipo. O sea, cómo de alguna manera la entrega del equipo a pesar de las dificultades. El sector social tiene equipos realmente pequeños. Nosotros tenemos una formulación y una manera de ver las cosas muy parecidas al mundo social, pero con un número de talentos muy pequeños. Nos tenemos que apoyar en empresas para también llevarlo a cabo. Y para mí la mayor satisfacción es ver cómo estamos todos a un reto, a una ilusión, y cómo a pesar de las dificultades pues salimos adelante y hacemos que esto pues sea relevante para muchos, para, en nuestro caso, más del 75% del IBEX y el 40% del PIB. ¿Cuál es la mayor decepción, en cambio, que te has llevado desde cuando trabajas en Ceres? Pues la mayor... No todas harán satisfacciones. La mayor decepción es no lograr, y ahí muy táctica, un proyecto relevante colaborativo, finalista, con muchas empresas participando. O sea, tenemos
realmente, cuando digo finalista, es un lujo ya tener, como os digo, 150 empresas que están colaborando en SERES, que quieren hacer de la S algo relevante dentro de sus compañías, pero me hubiese gustado tener una causa en la que todos nos sumásemos y dijésemos, venga, todos a uno, vamos a más concreta, no tan amplia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué crees que es tan complicado? Porque no solo es el mundo empresarial y todavía nos cuesta mucho colaborar contra las empresas, con los ciudadanos, con las administraciones públicas. Y yo creo que otro de los retos que tenemos es esa colaboración a tres bandas. Entonces, yo estoy hablando de ese tipo de colaboración que nos hubiese gustado llevar a cabo en gran dimensión. Y si tuvieras que llevar adelante un proyecto con este triángulo exitoso, ¿cuál le llevarías? Pues, por ejemplo, un tema que a mí ahora creo que no se está atendiendo con toda la importancia que tiene es la intergeneracionalidad, porque somos un país envejecido y entonces creo que no le estamos poniendo toda la atención, creemos que esto está más lejos, ¿no? Bueno, pues ese es un gran ejemplo. Bueno, pero que se me está gustaría empezando, llevar a ¿no? cabo. Porque hasta hace nada no se hablaba de edadismo. De repente Exacto. apareció esta palabra, este palabra mágico, ¿no? Desde el 2021, que la ONU empezó a hablar de edadismo y ahora estamos haciendo. Bueno, y en esta casa, de hecho, estamos haciendo un proyecto que conocerás, Futuro Senior, justamente dedicado al edadismo, ¿no? Yo creo que sí que se está haciendo mucho. A mí la impresión que tengo de tu hermana, me gustaría conocer tu opinión, que sobre este tema relacionado con la intergeneracionalidad y otros temas vamos un poco más lento que en otros países, ¿no? Y, por ejemplo, yo veo que sobre el tema de la intergeneracionalidad, creo que en otros países tiene bastante más asumido el tema que senior y jóvenes tienen que trabajar juntos. Yo veo que el mundo anglosajón, por ejemplo, ¿no? Pero incluso Italia me parece que en ese sentido, en muchos campos, desde la cultura, el entretenimiento, el empleo, el liderazgo, hay quizás más respeto para la gente senior especialmente. En España me da la impresión, en cambio, que las canas asustan un poco más. ¿Qué opinas? Sí, o sea, yo creo que en España no estamos dimensionando que tenemos que hacer convivir a dos generaciones. Yo cuando hablo, o sea, hablo de poner en valor al colectivo senior y además de dar oportunidades a los más jóvenes. O sea, no podemos hacer aquí un embudo. Claro. Entonces, efectivamente, eso es lo que al final, por eso digo, hay iniciativas, pero necesitamos realmente un gran compromiso y de acción para poner en el centro un tema que es esencial para nuestro país, por muchos temas, o sea, porque está el económico. Es una supervivencia, ¿no? Es decir, que como no nos pongamos las pilas sobre este tema, es que directamente la sociedad puede tener un perjuicio económico, ¿no? Si solo miramos el económico de forma espectacular. ¿Qué le pides al futuro para este país? Es decir, haciendo un poco realmente una carta de Reyes Magos, escribiendo una carta de Reyes Magos, ¿cuáles son los retos más relevantes que tiene este país en lo social? Pues mira, yo creo que hay un reto importantísimo que también lo habéis tratado vosotros y yo creo que tenemos que dejar a un lado la polarización, ¿no? Y las causas sociales a las que nos enfrentamos y tiene que ver más con temas también de colaboración son tan relevantes que es muy importante que estemos todos a uno en esa materia, ¿no? Entonces, yo creo que ya hay muchísimas señales que hablábamos antes de si esto es una moda. Yo creo que hay muchas señales que esto no es una moda, que esto es competitividad y es responsabilidad y gestión de riesgos, porque también hay normas. Entonces hay muchas señales y o sea, hay semáforos que te dicen dónde están las señales. Hemos hablado de alguno de ellos, ¿no? Por lo tanto, o sea, pongámonos juntos a poner soluciones y abordar. Y no ni polaricemos, ni politicemos, ni generemos de esto algo o incluso hagamos las diferencias entre entidades sociales y compañías, ¿no? ¿Y la S de social es transversal políticamente? ¿O tenéis más problemas con nosotros? Es transversal, pero si estamos hablando de empleados, de clientes, de comunidades y de proveedores, o sea, a quien no le interesa, a cualquiera puede poner el punto. Esto es transversal a todos los colores. No lo digo porque tú sabes perfectamente que muchas veces cuando hablamos de derechos LGTBI, de igualdad, etcétera, parece, ¿no?, que de alguna forma se ha intentado en los años, y lo digo de forma directa, ¿no? Y yo creo que algunas fuerzas políticas han intentado también un poco acaparrar, ¿no?, lo que son algunos derechos humanos, ¿no? Sí. O no sé si
por una decisión estratégica o porque otros han dejado el terreno. A que esto se pudiera un poco señalar como algo que tiene que ver con ideología política, que para mí es una estupidez monumental. Si pensamos los derechos humanos tienen que ver con ideología política, es que estamos fuera del mundo, ¿no? Pero tú sabes que se ha instrumentalizado mucho ese discurso. Totalmente. Políticamente. Yo creo que ha sido así porque estamos queriendo hacer una sociedad polarizada y parece que lo que apueste por un lado no se puede apostar para otro, pero vamos a ver, o sea, es que el tema de la diversidad en cualquier ángulo, vuelvo a insistir, o sea, si tú no estás entendiendo ni estás dando los mismos derechos a una parte de los ciudadanos, primero no estás siendo responsable, tienes riesgos y no estás siendo competitivo. Por supuesto. Y yo, claro, hablo desde el punto de vista que es más fácil aquí, fíjate que del punto de vista de las empresas, que son los que nosotros intentamos transformar. Ya la política hacemos otro, Sí, señor, otro debate. lo tenemos en otras manos. Tenéis ya 150 empresas Sí. asociadas. Ujú. A mí me parece muchísimas. Mm. ¿Qué habéis hecho bien para que realmente tengáis esta capacidad de convocatorias de empresa, además de diferentes tamaños, de diferentes sectores? ¿Qué habéis hecho bien? Lo digo para ayudar también a otras asociaciones que a lo mejor son menos afortunadas o menos hábiles o con menos talento. Pues mira, en una ponencia muy reciente yo utilicé la frase famosa de Star Wars, ¿no? Que la fuerza nos acompañe, ¿no? Y aquí lo que trasladamos es que hay que juntar dos fuerzas, la social y la económica. Entonces, no estamos intentando tratar ni con colores políticos ni con diferencias entre ONGs y empresas. Lo que nosotros realmente vemos es que esto no es una opción, y que es realmente la forma de hacer empresas más competitivas y sociedades más fuertes. A partir de ahí, ¿qué hemos hecho? Ser eficientes, ágiles, tener un equipo que, vuelvo a insistir, que no puede estar más agradecida y más profesional. Que hemos hecho buscar siempre retos, nunca estamos dando lo que está en el mercado, nosotros siempre nos adelantamos con el mapa SERES de huella social, que es poner una medición homogénea de los indicadores sociales. Que queremos dar un gran avance y nos cuesta ponerlo sobre la mesa porque las empresas muchas veces dicen, oye, es que ya tengo muchas exigencias y esto ya llegará. No, pues hay que avanzar, ¿no? Entonces, por lo tanto, mirada hacia el futuro, juntar la fuerza económica con la fuerza social, siempre entender a las empresas con el rol que tienen que tener, porque la administración tiene uno, la entidad social tiene otro y las empresas tienen otro, y hacerles a ellos, ayudarles con conocimiento, con herramientas y con divulgación y sensibilización para que se transformen internamente, porque no es un tema de poner, muy parecido a la digitalización, no vale con poner un ordenador, eso no es digitalizar una compañía, lo que hay que hacer es transformar la cultura, ¿no? Y transformar el modelo de hacer empresa. Y eso es un poco Muy bien. lo que hemos hecho. Pues Ana, te toca ya, como todos los entrevistados de este programa, tu minuto de oro, o 2 minutos como mucho de oro, para dirigirte a nuestro público. Además, te puedes dirigir a las empresas, a la gente en la calle, o a los políticos, a quien te apetezca. Ahí tienes en la cámara. Pues yo me dirijo a las empresas porque para nosotros las empresas sois agentes clave en el cambio social. Creemos que desde SERES os podemos ayudar en esta transformación para hacer empresas más competitivas y sociedades más sanas y más fuertes. ¿Y por qué? Porque la S no es una opción. Trabajar por la S no es una opción, es una necesidad. Te ayuda a gestionar riesgos, puedes transmitir la responsabilidad con todos tus grupos de interés y, sobre todo, te genera oportunidades para ser empresas del futuro. Pues Ana Sainz, for President, sin ninguna duda, ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias, un premio. Gracias. Bueno, después de esas entrevistas, no me vais a contar que hoy no ha sido un programa súper interesante, pero tenemos todavía más nuestras secciones habituales, ahora con Miguel Ángel San Juan, el Círculo en 1000 colores, el espacio de la diversidad. Seguro que os suena el nombre de Carla Sofía Gascón, porque llevamos unos días hablando de ella
tanto en los medios como en las redes sociales. Ha hecho historia en el Festival de Cannes este año al convertirse en la primera mujer trans que ha sido premiada por su papel en la película Emilia Pérez como mejor actriz. Ella ha lanzado un mensaje reivindicativo, como no puede ser de otra manera. Ya hemos hablado muchas veces aquí en el programa de la situación que viven las mujeres trans en el mundo y en concreto en nuestro país, con tasas de desempleo que a veces rozan o superan el 80%, que las aboca en muchas ocasiones al mercado negro y a la prostitución. Por tanto, era necesario que, ya que ella hacía historia en ese momento, lanzara este mensaje reivindicativo, pero también ha recibido insultos sexistas y transfobos, especialmente por parte de una política ultraderechista francesa, Marion Maréchal, que ha criticado que se premiara en esta categoría femenina, según sus palabras, a un hombre. La actriz, lógicamente, ha cursado una denuncia en Francia que se ha sumado a la de otras asociaciones en favor de los derechos LGTBIQ+, que también lo han denunciado. Y cuando decimos desde aquí tantas veces que es necesario seguir reivindicando y que hay discriminación, pues es por algo, es por cosas como esta, especialmente porque el crecimiento de la extrema derecha en el mundo, en Europa y también en España, está provocando que estos mensajes de odio calen en la sociedad y hay que denunciarlo. Y por otro lado, otro que se ha viralizado estos días es el Papa Francisco. Ha hecho unas declaraciones por las que ha tenido que pedir disculpas. Ha dicho que había demasiado mariconeo dentro de la Iglesia, textualmente, después de pedir que no se admita a homosexuales en los seminarios. Ahora dice, pidiendo disculpas, que en la Iglesia cabe todo el mundo, pero ya sabemos que no es así. La Iglesia tradicionalmente ha excluido a muchas personas, incluso en algunos momentos históricos las quemaba en la hoguera, como por ejemplo a los homosexuales, y por lo tanto no nos sorprenden estas declaraciones, aunque es cierto que este Papa ha hecho otras declaraciones en otros momentos en favor o más favorables hacia la comunidad LGTBIQ+, de lo que habían hecho papas o pontífices anteriores. Pero a la vista está que la Iglesia, como una organización milenaria que es, avanza muy despacio, en ningún caso al mismo ritmo que avanza la sociedad. Este es un mensaje nefasto sobre todo para las personas homófobas que hay en nuestra sociedad todavía, que ven reforzados sus argumentos desde la Iglesia. Dicen que la sociedad española, que por suerte cada vez es más diversa, más plural y más rica, cada vez es menos católica, y ante declaraciones como esta, pues es bastante fácil de entender por qué. Por lo tanto, está muy bien que pida disculpas, porque es evidente que se ha equivocado, pero estaría mejor aún que se acaben estos mensajes de odio y que se empiece a dar pasos reales desde todas partes, también desde la Iglesia, para acabar con esta discriminación hacia las personas LGTBIQ+. Pues ahora Miguel Ángel Salcuán nos cuenta qué va a pasar en el Círculo de Bellas Artes esta semana. El Círculo en 2 minutos. Vamos como cada semana con la agenda cultural del Círculo de Bellas Artes y empezamos por el martes 4 de junio, día en el que tenemos aquí varias actividades. Para empezar, a las 6 de la tarde habrá un encuentro, que ya es el segundo, de los foros Artes, Humanidades y Empresa, que organiza la Fundación Banco Sabadell junto al Círculo. El título en esta ocasión es Mecenazgo, Patrocinio y Alianzas Culturales, y se van a analizar las diferentes fórmulas de financiación que se pueden emplear en el sector cultural, cuáles son las tendencias actuales y qué relaciones pueden entablarse entre empresas y proyectos culturales que aporten valor a ambos mundos, atendiendo siempre a la innovación fundamental. Os podéis inscribir en la web del Círculo gratuitamente. Ese mismo día y también a las 6 de la tarde va a haber una charla sobre participación, juventud y desigualdad en las elecciones europeas. Sabéis que se acerca la fecha, el 9 de junio, en el que tenemos que ir a votar. En Europa, la participación de las personas jóvenes en las políticas públicas es muy importante, especialmente al abordar cuestiones de diversidad ética y racial. La participación de la juventud antirracista empodera a las voces de los jóvenes para abogar por políticas que promueven la cohesión social y combaten las desigualdades. Esta actividad fomenta ese debate y esas conversaciones a través de formatos innovadores con la intención de forjar un pensamiento crítico, especialmente entre los jóvenes. La entrada es libre, en este caso, hasta completar aforo. El día siguiente, el miércoles día 5 de junio, a las 6:30, se va a presentar el estudio La correlación maldita en la Unión Europea, análisis de la coherencia de políticas en los Estados miembros,
para un desarrollo sostenible. Un estudio que ha elaborado la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo en el marco de las elecciones europeas también, que sabéis que se celebran, como os decía antes, el 9 de junio. Tras dicha presentación se va a dar paso a una mesa redonda en la que instituciones, academias y sociedad civil, entre otros actores, dialogarán sobre la importancia de la coherencia de políticas para abordar todos los desafíos en materia de desarrollo sostenible a los que se enfrenta la Unión Europea en el nuevo ciclo institucional. También es libre la entrada hasta completar aforo, así que no lleguéis tarde, que si no os quedáis sin sitio. El jueves 6 de junio a las 6:30 se presenta el ensayo Tecnopopulismo, cómo la apelación al pueblo y al saber experto erosionan la democracia, que es de Christopher J. Bickerton y de Carlo Invernici Accetti. Los autores van a conversar en esta mesa redonda con Pablo Bustinduy, que como sabéis es el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y con Marta Peirano, escritora y periodista. Y para terminar el sábado, como siempre el fin de semana acabamos con música. Tanto a las 10:45 de la mañana como a las 12:15 tendremos el concierto Volando Voy, clásica española y flamenco. La cuarta y última cita de esta temporada del ciclo Grandes Oyentes llega con este concierto en el que tendremos a 8 artistas en escena. Voz, lírica, cante, piano, guitarra, cajón, palmas y un bailaor que suena a música en una fiesta de nuestro patrimonio cultural, donde la música clásica de España se da la mano con el flamenco, con un repertorio de Manuel de Falla, Federico García Lorca, Isaac Albéniz Camarón o Jesús García Leoz. Ahí es nada. Las entradas están disponibles, como siempre, en la web del Círculo de Bellas Artes. Queridos amigos y amigas, se acabó hoy también. Ha sido un día especial, emocionante, con grandísimos invitados, hablando de Ni Una Más, que desde mañana va a ser un bombazo en Netflix. Acordaros, a las 9:01 en Netflix. Luego hemos tenido también a Ana Sáenz con la Fundación Ceres. Y este nuevo partido, creo, un partido de centro. ¿Nos lo creemos o no? ¿Va a tener éxito o no? Edmundo Val, César Vera nos han presentado un nuevo proyecto para las elecciones del 9 de junio, a las elecciones europeas, al Parlamento Europeo. Yo no tengo ni un segundo más desde el Círculo de Bellas Artes. Os mando un gran abrazo y nos vemos la semana que viene.